Yo creo que no todo tenemos que inventarlo, como se señalaba antes. Yo creo que hay también buenas prácticas en la izquierda vasca que nos pueden permitir ver cómo tenemos que hacerlo. La primera, yo creo que hay que fortalecer, no hablo de un sujeto político electoral, sino de un sujeto político entendido como ciudadanía, como estructura de empoderamiento colectivo. Yo creo que hay que fortalecer un soberanismo de izquierdas. Hablo de soberanismo y no digo independentismo, probablemente por algo que tiene que ver con lo que decía Troglio en un momento dado, ¿no? Al final, el Estado español, por ejemplo, es un Estado independiente formalmente, pero no es soberano, no es dueño de sus decisiones. Yo creo que en torno al concepto de la soberanía, dotándolo de contenido, generando una batalla de ideas, podemos fortalecernos. Y hablo del soberanismo de izquierdas, que en definitiva es una idea que no es nueva y que no es inventada por nosotros y nosotras, sino que tiene que ver con lo que era el esfuerzo de una muy buena parte de la izquierda de este país cuando hablaba de construcción nacional y construcción social. Pero a la vez tenemos que empoderarnos de las ideas, es decir, cuando nosotros hablamos de construcción nacional no hablamos de más autonomismo, hablamos de soberanía nacional plena, hablamos de nuestra posibilidad de ser lo que queramos ser, incluso un Estado-nación, y cuando hablamos de construcción social no hablamos de fortalecer el estado del bienestar o de poner los parches a la vía de agua que tenga el estado del bienestar, sino que hablamos del socialismo. Por eso nosotros hacemos una apuesta por generar una agenda política para la defensa de todos los derechos para todas las personas. Esta frase, que está muy oída y está muy vinculada a una determinada problemática que este país todavía mantiene latente, que es la del conflicto político y de su expresión, o de sus expresiones, para ser más exacto, violentas, que ha podido y algunas mantienen vigencia, también se puede aplicar para otras realidades. Es decir, la dignificación de la vida de las personas, desde nuestro punto de vista, necesita un socialismo multidimensional. Y con esto yo creo que también doy respuesta a algunas cosas que se planteaban. Las dos es el momento, y creemos que este año y el siguiente, y no sé si el 2015, pero probablemente no mucho más, es el momento de mayor tensión y en el que se están librando la mayor parte de las fuerzas para desequilibrar hacia un lado y hacia otro. No estoy hablando de elecciones, porque si uno compara el ciclo electoral verá que no hay elecciones a la vista, sino en el de la recuperación de espacios de poder, partiendo desde abajo, partiendo desde la base y construyendo poder desde abajo y a la izquierda. Cuando hablamos de socialismo multidimensional, lo decimos así o lo definimos así porque creemos que tiene que ser un socialismo que, aparte de ser anticapitalista, es decir, aparte de reclamar claramente la construcción de un modelo social diferente y alternativo al actual, tiene que ser también un modelo ecológico o ecologista, es decir, que sepa ecologizar la economía y ponerle freno a una economía que hace de la ecología un campo para su desarrollo. Ahí entran teorías como la del decrecimiento, es decir, si los límites del planeta son finitos, no podemos defender el autoabastecimiento ilimitado porque se acaban. Hablamos del feminismo, es decir, para mí, y yo entiendo que puede haber lecturas más clásicas, pero para mí no es acertada la lectura que vuelva a plantearse la economía en términos que excluye a la mujer del mercado laboral y que la excluye del trabajo que realizan, esté o no esté remunerado. Nos iremos a datos clásicos del PIB, de productividad, de internacionalización, de competitividad, pero volveremos a asentar un modelo, en este caso económico, sobre un nivel de opresión que se mantiene. Y también ahí, yo creo que desde la izquierda tenemos que ser capaces de dar una respuesta. Del internacionalismo, yo siempre lo he dicho, y además alguien que está en esta mesa lo decía hace mucho tiempo y de él lo aprendí: ser internacionalista no será pátrida. Es decir, cuando uno plantea el internacionalismo lo hace desde una realidad nacional concreta y lo hace para construir realidades globales que sean justas y que sean solidarias. Y también en el antirracismo, porque tiene que ver con lo que decía Troglio sobre los límites hacia las personas y los no límites hacia los capitales. Y esas son las dimensiones en las que hay que trabajar la agenda política, que yo creo que se está trabajando, que tiene ejemplos concretos, que creo que, por ejemplo, con Kutxabank hay que gritar todavía más fuerte. Y además hay que gritar no para decir que la obra social no se tiene que privatizar, y además habrá que asumir el error que tengamos que asumir, en este caso desde H. Bildu, por haber hecho un análisis bien intencionado que ha permitido, a través de una fusión fría, que se apoderen del proyecto quienes han apoderado para hacer de lo que era una banca con carácter público una banca más al servicio de los intereses de los de siempre. Pues probablemente haya que reivindicar la nacionalización de determinados sectores estratégicos, y también ahí está la banca. Y hablábamos antes de economía o de ecología, también hay que plantearse ponerle coto al poder de los sectores energéticos, no solo a través del consumo o del ahorro del consumo energético o de la apuesta por las energías renovables, sino también de su presencia como lobbies de poder. Y hay otro elemento con el que no quiero olvidarme, que tiene que ver con la revolución en la izquierda, con nuestra propia revolución interna. Eso puede tener que ver con la autocrítica, y hoy estoy dispuesto a plantearnos hasta qué punto tenemos formas de relación entre nosotros y nosotras, tenemos formas de construcción de nuestras decisiones colectivas que son diferentes de esa especie de Arcadia feliz que prometemos para la gente. Es decir, a lo mejor no somos tan democráticos en el interno, a lo mejor no fomentamos la participación de todos y de todas en pie de igualdad
porque seguimos repitiendo clichés y seguimos repitiendo estructuras de poder jerárquicas y no construimos de abajo arriba, ahí sí hago la crítica. Decía antes que no asumía la autocrítica porque yo, yéndome al otro lado, nunca asumiría una crítica donde, como mera estadística, aquella que dice que si uno tiene 1000 y el otro tiene 0, entre los dos tienen 500, si una empresa tiene un empresario y tiene 10 trabajadores y la empresa quiebra, la culpa no se reparte en 11 partes iguales, se reparte fundamentalmente en el empresario y ya veremos en qué parte de los trabajadores o trabajadoras donde lo haya. Por eso yo hablaba de la autocrítica en términos de la autocrítica que la izquierda tiene que hacer, pues por ejemplo, para que sea una herramienta útil, pero una herramienta, no un fin en sí mismo. Yo creo que eso son nuestras tareas inmediatas y son las tareas con las que tenemos que trabajar ahora. Yo antes citaba a Gramsci, pero no por capricho, porque se pueden citar a otros, a Mandel o a otros. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que construir esa hegemonía social. Y coincido con lo que decía antes Iker cuando hablaba de los dos espacios. Es decir, tenemos que pelear en la construcción de una hegemonía social, sea cual fuere el marco, pero tenemos también que dotarnos de un propio marco. Es decir, tenemos que apostar por una construcción nacional que no es defensiva porque no se mira solo a sí misma y se aísla del mundo, sino que puede ser un ejemplo a emular. Es decir, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, o hablamos de Ecuador, o hablamos de las experiencias de buen gobierno, o de las juntas del bien común de Chiapas, no estamos pensando que son insolidarios porque hayan construido una realidad de la que nosotros no hemos sido capaces de dotarnos todavía, sino que estamos mirando en ellos un espejo, un ejemplo en el que podemos importar ideas interesantes para nosotros. De esa misma manera creo que tenemos y debemos que defender la construcción nacional de Euskal Herria desde parámetros socialistas o desde parámetros de izquierda, es decir, aquello que decían de un pueblo para una clase para un pueblo, ¿no? Yo creo que esos son, y seguramente ya acabo con esto, sin eludir las responsabilidades que tenemos. Es decir, nosotros somos muy conscientes, y ahora me pongo más el abrigo de Bildu que de la alternativa, de los errores que podemos cometer. Somos muy conscientes de que tener el poder en un herrialde histórico en el de Guipúzcoa nos puede llevar a contradicciones. Pero esas contradicciones para mí no son un mal en sí mismo, porque yo creo que de las contradicciones se aprende. Lo que sería un mal en sí mismo es que perdiéramos el horizonte. Es decir, que una vez alcanzado el poder en Guipúzcoa, dijéramos, por ejemplo, que ante la presión social instigada por determinados medios de comunicación, por determinados niveles de poder y por determinadas maneras de entender el mundo, que por ejemplo siguen pensando que la ecología es un mercado al servicio de la economía, tenemos que cejar en nuestro empeño, por ejemplo, por el ATSAT. Para mí eso sí sería un elemento de pérdida de horizonte. Sí sería un elemento de pérdida de horizonte, por ejemplo, también, y termino ahí, que toda la pelea que estamos sosteniendo en Guipúzcoa nos llevará a sostener que es posible reformar el sistema desde dentro. Yo creo que tenemos que recuperar espacios de poder, como se ha dicho en esta mesa, para que no los tengan otros y los utilicen contra nosotros, pero para ponerlos a disposición del todo, de nosotros y nosotras, para construir una realidad nueva. Sé que esto suena a utópico, pero es bastante mejor que una realidad jodida como la que nos pintan cada día, y parece que el día 26 nos volverá a alumbrar Rajoy, ¿no? Con sus nuevas medidas y sus nuevos recortes. Porque antes hablaba de cuáles son los estados, de las cuentas de los estados, pero claro, ayuda bastante a entender que si Alemania no fuera quien tiene parte de la deuda del Estado español, probablemente no apretaría tanto al Estado español y no le haría tener una situación tan complicada, vital, aparte de los mini-jobs y otras realidades. Es decir, no es normal, por ejemplo, que sigamos los dictados de la Troika y que no decidamos romper con ella y así asumamos que a los bancos del Estado español se les preste el dinero al 1% para que ellos en un día decidan venderlo al 5% y ganen ese 4% de interés, mientras a la vez están siendo rescatados por los propios estados que reciben el dinero, ¿no? Yo creo que ahí están los niveles de confrontación que creo que tenemos que mantener y que, bueno, pues que con nuestras dificultades mantenemos. Y cuando hablo de frente único, para que nadie piense que termino en la abstracción, yo creo que hay experiencias muy interesantes que igual, como decía Iker, porque no tenemos esa realidad de apoyo mediático e institucional, no se ven. Pero la realidad que en Araba se está viviendo, por ejemplo, con la plataforma Araba Borrocan, que es una plataforma que engloba 60 comités de empresa, con creo que todos los sindicatos, o prácticamente todos, a excepción de uno, en esa dinámica, es buena si desde lo político la respetamos y la alimentamos, y es buena también si ellos entienden que nosotros tienen un aliado. Esa es la dinámica que, por otra parte, no es nueva, siempre se ha mantenido en determinados sectores de izquierdas con la necesidad del frente único. Creo que es bastante pertinente que salga tantas veces el tema de soberanía alimentaria, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina, si no me equivoco, con lo cual se da un sentido. Pero yo creo que la apuesta por la soberanía alimentaria también tiene que pasar de ser un reclamo que, como en otros momentos, goza de mayor predicamento o estética, sino también ser compatible con una renuncia clara y rotunda contra macroproyectos como el TAP, ¿no? Pues yo creo que la izquierda no se puede... claro, yo no vengo de la izquierda socialdemócrata, pero no creo que una izquierda se pueda disociar en términos de
estoy a favor de la soberanía alimentaria, pero a la vez apoyo macroinfraestructuras, como decía Nora, que devastan el territorio, que favorecen circuitos largos, que me venden necesidades o demandas inducidas para ir a Madrid, a París o a no sé qué, y que me dicen que puede llevar mercancías, aunque ningún ave del Estado español, de los construidos hasta la fecha, haya llevado mercancías, o lleve mercancías como soporte fundamental. Pero bueno, hecha esa aportación, yo no he pretendido decir que Alemania no pueda defender y ejercer el derecho a su soberanía. De hecho lo hace. Lo que yo veo más el mundo por clases que por banderas. Entonces, lo que yo me he planteado es que las políticas económicas que plantea Alemania son una agresión clara en la medida que las asume directamente el Estado español sin ningún carácter crítico contra la clase trabajadora vasca. Eso es lo que yo digo. Pero eso que yo digo es lo mismo que hizo el 15M. Es decir, cuando el 15M defiende la soberanía del Estado español y ocupa el Congreso y defiende que esta deuda no la pagamos porque es ilegítima o que hay que negociarla porque habrá una parte legítima, otra ilegítima y otra injusta, cuando eso lo dice el 15M con su carácter espontáneo, natural y diría que pacífico, nadie plantea que ese es un debate chauvinista o nacionalista, plantea que es una regeneración democrática, plantea que se está asistiendo a un florecimiento del activismo social donde antes había un páramo de desatención ciudadana. Pues yo planteo lo mismo para Euskal Herria y creo que nadie tiene derecho a decir que mi propuesta sea más o menos chauvinistas que otras. Quizás mis formas puedan ser más brutas, pero en cualquier caso mi defensa del modelo no es diferente. Yo, cuando se plantea que bueno, Bildu ya gobierna, plantearse que la entelequia que Bildu pueda gobernar no atendiendo a que Bildu gobierna y no atendiendo incluso a que si la izquierda abertzale es parte de Bildu, y eso es algo evidente, la izquierda abertzale viene incluso pese a la legalización o a las ilegalizaciones sosteniendo prácticas de gobierno que pasan de las 2 décadas en muchos municipios y que parece que no han sido reprobadas en términos de sanción electoral por sus electores, no creo que haya que temer una especie de vacío de poder, no creo que haya que temer un desconocimiento de lo que puede ser. Yo creo que hay dibujos y hay caminos enseñados, porque como decía Nora sobre la paternidad de las empresas es evidente, no acostumbran a ser de izquierdas, pero también es cierto que las empresas iban a ir de Guipúzcoa cuando entrara a gobernar Bildu y no se han ido. Se ha ido Nadal, sí, pero bueno, para los que no defendemos que sea una gloria heroica y nacional, pues nos preocupa menos. Preocupaba más que defraudar a través de Guipúzcoa, ¿no? Que se lo permitieran. O sea que yo creo que, y termino con lo que planteaba, yo creo que el tema de la economía, por ejemplo, no podemos caer en el error de pensar solo en la economía productiva y olvidarnos de la reproductiva, porque todos reproducimos el modelo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que se planteaban y con las que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay modelos. El modelo cooperativo, sin ser perfecto, teniendo seguramente muchas carencias, teniendo incluso mejoras que hacer, también nos sitúa a nosotros en una situación diferente a la que tienen otras realidades cercanas, y también algún valor tendrá ese modelo cooperativo, ¿no? Como para poder atender de él. Y termino con algunas más que planteaba Trógola, porque creo que son de las... yo creo que sí que hay que poner en pie esas mayorías, las cosas que podamos o seamos capaces o la gente quiera que se pongan en pie esas mayorías sociales, pero creo que hay iniciativas interesantes, como la que he comentado de Araba Borrocan y otras, que ayudan por lo menos a ilusionarse en esa posibilidad. Creo, y es cierto, y esa es una alusión directa que no voy a eludir, creo que tiene que llegar el momento en el que Bildu se plantee cuándo y en qué momento se planta y ante qué se planta. Lo que no vamos a permitir, o creo que no debiera permitir Bildu, es entrar al primer anzuelo que le ponga, para que la práctica de gobierno de Bildu desaparezca por una cascada de inhabilitaciones o de inhabilitaciones que devuelvan el poder a aquellos que te ponen el cebo, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay que hacer pase foral o hay que desobedecer, pero a lo mejor no era el momento con las dichosas banderas de las narices, o no era el momento con la paga 14ª, y a lo mejor hay que decir, en este momento, y con una huelga general, y con una agitación social, y con unas medidas, este es el momento en el que hay que pararse, y hay que pararse asumiendo las consecuencias. Yo, en ese sentido, estoy de acuerdo con las que se han planteado. Creo que a nivel de resistencia, y desde luego a nivel de claridad en qué tipo de confrontación hay que tener, pues probablemente hay izquierdas en el mundo que puedan dar lecciones, incluso izquierdas en Europa occidental y cercanas, pero no demasiadas, ¿no?